Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 5. El tema a desarrollar es enlace químico. La pregunta es, ¿por qué los átomos se unen? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Entonces, los átomos se unen a través de las llamadas fuerzas de atracción eléctrica, ¿no? Van a haber fuerzas de atracción eléctrica y estas fuerzas son las responsables del enlace químico. Entonces tenemos tres tipos de enlace químico: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿no? Van a ser los tres tipos de enlace con el cual vamos a trabajar. Una vez que hemos desarrollado los tres tipos de enlace químico, vamos a pasar a las llamadas fuerzas intermoleculares. Dentro de las fuerzas intermoleculares tenemos al puente de hidrógeno, a la fuerza dipolo-dipolo y a la fuerza de London. ¿Quién presenta puente de hidrógeno? Bueno, el puente de hidrógeno lo presenta la molécula de agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. ¿Quién presenta fuerza dipolo-dipolo? Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. ¿Y quiénes presentan fuerza de London? Lo presentan gases como el oxígeno, el nitrógeno, o líquidos como el bromo, o sólidos como el yodo, o el hielo seco. Ellos van a presentar fuerza de London. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Aquí está. Semana número 5, enlace químico. Buenas tardes, Ayla, Sebastián, muy buenas tardes. Para ganar estabilidad, claro, para ganar estabilidad. Los átomos se unen para ganar estabilidad, correcto, pues, ¿no? Quieren ser estables, pues, ¿no? Bien, entonces, la semana número 5, el tema a desarrollar es enlace químico, ¿no? ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica, ¿ya? Existen tres tipos de enlace: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos. Tenemos enlace químico. Son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable de menor energía. Tenemos acá, se clasifican en, ¿no? Dice, se clasifica en enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente, pues, ¿no? Vamos a poner por acá que el enlace iónico, vamos a poner acá número 1. Número 1, tenemos al enlace iónico. Ejemplo de un enlace iónico lo tiene pues el cloruro de sodio. Ahí está. Entonces el cloro y el sodio se unen y forman un enlace iónico. Generalmente es la unión de un metal como el sodio y un no metal como el cloro. Entonces ellos forman un enlace iónico. Otro ejemplo de enlace iónico sería el magnesio con el cloro, pues, ¿no? Acá también se está formando un enlace iónico, ¿no? Entre el magnesio y el cloro. Enlace metálico, número 2, tenemos otro tipo de enlace. Por ejemplo, acá nos muestran a los átomos de cobre, ¿no? Entonces el cobre forma enlace metálico. Entonces acá ponemos al cobre. Entonces si me preguntan por el cobre, ¿qué tipo de enlace tiene? La respuesta sería enlace metálico, pues, ¿no? Enlace covalente, el tercer tipo de enlace. Este enlace es cuando los átomos comparten sus electrones, ¿no? Acá va a haber compartición de pares electrónicos. Ya acá va a haber compartición. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de agua, ¿no? Acá tenemos la molécula de agua. Entonces acá tenemos H2O. Un ejemplo sería la molécula de agua. Otro ejemplo de enlace covalente sería pues el cloruro de hidrógeno, ¿no? Otro ejemplo sería el dióxido de carbono, ¿no? Y el metano. Ahí está. Pues ahí tenemos ejemplos de enlaces covalentes, ¿no? Ahí va a haber ejemplos de enlaces covalentes. Ahí está. Entonces, un enlace covalente generalmente es la unión de dos no metales. El carbono es un no metal, el oxígeno es no metal. El tipo de enlace sería un enlace covalente. El hidrógeno es no metal, el oxígeno es no metal, enlace covalente. El hidrógeno no metal, el cloro no metal, enlace covalente. El carbono no metal, el hidrógeno no metal, enlace covalente, ¿no?
Muy bien, ya tenemos la definición. Enlace químico son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable de menor energía. Bien, seguimos. La diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. ¿Ya? Tenemos acá por diferencia de electronegatividad. Entonces, esto de restar las electronegatividades es una regla. Vamos a poner por acá. Esto es conocido como una regla. Esto va a ser una regla. O sea, restar las electronegatividades. Y si yo resto las electronegatividades, puedo saber a qué tipo de enlace pertenece. Por ejemplo, un enlace covalente es cuando la variación de electronegatividad es menor o igual que 1,9. Un enlace iónico sería cuando la variación de electronegatividad es mayor que 1,9. Y un enlace metálico va a ser cuando la variación de electronegatividad sea igual a 0, ¿no? Así. Y acá dice, generalmente entre no metales. Claro, esto de acá es otra regla. Esta es otra reglita. Esta es una regla que nos ayuda a identificar rápidamente el tipo de enlace, pues, ¿no? Si yo tengo un no metal que se une a otro no metal, entonces el enlace va a ser covalente, ¿ya? Esta regla también nos dice que si yo tengo un metal con un no metal, el tipo de enlace que debo esperar es un enlace iónico, ¿no? Y eso es lo que nos dice esta regla, pues, ¿no? Generalmente entre no metales. Dos no metales formarían enlace covalente. Metal con no metal formaría enlace iónico. Entonces acá hay una regla cualitativa, se podría decir, identificando quiénes son metales y no metales. Y esta otra regla es más cuantitativa, ¿no? Conociendo las electronegatividades, yo puedo restar esas electronegatividades y eso me va a ayudar a diferenciar entre un enlace iónico y un enlace covalente. Vamos a poner acá una representación. Vamos a colocar aquí. Que si yo tengo una variación de electronegatividad, por ejemplo, de 0, una variación de electronegatividad de 1,9 o una variación de electronegatividad de 3,3. ¿Ya? En este intervalo, entre 0 y 1,9, entre 0 y 1,9, vamos a decir que pertenece al enlace covalente. Entonces vamos a decir que acá, todo este segmento de acá va a pertenecer al enlace covalente. ¿Ya? Y para que sea enlace covalente tienen que ser no metales, pues, ¿no? Un no metal con otro no metal formaría enlace covalente. Y si esa resta de electronegatividad de los no metales está entre 0 y 1,9, diremos que el enlace es covalente. Ahora, si me da el punto 0, significa que el enlace covalente va a ser apolar. Pues acá tendríamos enlace covalente a apolar. Pero si me da por acá en este intervalo de aquí, diremos que el enlace covalente va a ser polar. Entonces acá en este segmento va a ser polar, mientras que en el punto 0 va a ser apolar. Ahora, si la resta de electronegatividades es mayor que 1,9, en todo este intervalo de acá, entre 1,9 y 3,3, entonces diré que el enlace es iónico. Aquí el enlace va a ser iónico. Entonces tenemos enlace covalente para este intervalo y enlace iónico para este otro intervalo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner acá el hidrógeno con el cloro. Claro que hay que conocer las electronegatividades. Eso va a venir como dato. ¿Ya? La electronegatividad tiene que ser dato para saber qué tipo de enlace se forma, ¿no? Entonces, la variación de electronegatividad va a ser igual. El cloro, cuya electronegatividad vale 3. Y el hidrógeno, que toma el valor de 2,1. La resta es 0,9. Entonces, 0,9 está por acá. Aquí está 0,9. Aquí está el cloruro de hidrógeno. Entonces, este enlace que une al hidrógeno y al cloro es un enlace covalente. Y además puedo decir que es polar. Entonces acá tenemos enlace covalente polar. ¿Ya? Enlace covalente polar. Ahora, ¿pero qué pasaría si tengo dos átomos de cloro? Dos átomos iguales, ¿no? Cloro con cloro. Entonces la variación de electronegatividad va a ser igual a 3,0 menos 3,0.
La resta me va a dar 0. Como son no metales, no metal cloro, no metal cloro, y esa resta da 0, el enlace se considera covalente a apolar. Ya va a ser apolar. Y eso sería aquí, en este punto 0. Sería enlace covalente apolar. ¿Ya? Enlace covalente apolar. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ahí me preguntaron también, profesor, ¿qué pasa si la resta es 0 y el enlace metálico, profesor? Ah, entonces, acá mira, metal con metal, dice, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre tener a ¿quién? Al sodio, por ejemplo. Al sodio sólido, ¿no? Acá tenemos un lingote, pues, ¿no? Un ladrillo de sodio, pues, ¿no? Ahí está. Todo esto es formado por átomos de sodio. Entonces, queremos saber qué tipo de enlace tiene. Para comenzar, el sodio ya sabemos que es un metal. ¿Profesor, el sodio es un metal? Sí, el sodio es un metal. Entonces, la variación de electronegatividad va a ser igual. El sodio tiene una electronegatividad 0,9 menos otro átomo de sodio que va a ser 0,9. ¿Cuánto me da eso? 0. Entonces, los metales, ¿no? Al restar sus electronegatividades me va a dar 0. Entonces, el sodio, ¿no? Acá va a tener enlace metálico, ¿no? Pero este es el caso de metales, ¿no? Metal con metal. Este otro 0 es cuando es un no metal con otro no metal con no metal. Y cuando la resta te da 0 es el enlace covalente apolar. ¿Se entendió? ¿Sí? Si tienes dudas, me puedes escribir por el chat. Estoy viendo el chat. Me puedes escribir por el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo reconocer si el enlace es covalente, si el enlace es metálico, y me faltaría el enlace iónico, pues, ¿no? ¿Cómo reconocemos si un enlace es iónico? Bueno, el ejemplo clásico que se conoce, pues, ¿no? El cloruro de sodio. Yo tendría aquí el cloruro de sodio. Yo quiero saber qué tipo de enlace forma el sodio con el cloro, pero para usar esta resta de electronegatividad necesito conocer sus electronegatividades, pues, ¿no? Entonces, la variación de electronegatividad sería igual. El cloro, que es 3, y el sodio, que es 0,9, pues, ¿no? Entonces, la variación de electronegatividad sería 2,1. ¿Ya? Entonces, aquí el enlace va a ser iónico. Ahí voy a decir que este enlace va a ser iónico. 2,1 debe estar por acá, más o menos. Entonces, 2,1. Esto sería para el caso del cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlace tiene? Enlace iónico. Enlace iónico. Si es iónico, es apolar. No, el término polar o apolar lo vamos a usar para el enlace covalente. Aquí, mira, en este. Cuando el enlace es covalente, definimos apolar y polar. ¿Ya? Ahí vamos a definir, pues, ¿no? O sea, el enlace covalente es polar o el enlace covalente es apolar. Cuando el enlace es iónico, diremos que el átomo ha ganado electrones, adquiere una carga eléctrica negativa, el cloro, y el sodio ha perdido un electrón, adquiere una carga eléctrica positiva. Entonces, el sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa, están formando iones. Iones. Entonces, vamos a hablar que el enlace iónico está formado por iones. Un átomo con carga eléctrica positiva, que es el catión, y un átomo con carga eléctrica negativa, que es el anión. Ahí hablamos de iones, catión y anión, ¿no? En el enlace iónico. En cambio, en el intervalo del enlace covalente, vamos a hablar de que el enlace es covalente, pero que tiene cierta polaridad debido a que uno de los átomos es un poquito más electronegativo. Y al tener un poquito más de electronegatividad, los electrones se le pegan un poquito más a él. Por eso adquieren densidad de carga negativa. Y el otro átomo, como tiene menos electronegatividad, su densidad de carga va a ser positiva. Entonces va a generar un, ¿no? Una densidad de carga positiva, lo cual hace que el enlace lo llamaremos polar, pues, ¿no? Enlace polar. Y cuando es 0, bueno, los electrones están en forma equidistante con respecto a los núcleos. Entonces, el enlace covalente es apolar, ¿no? Sin polos.
Listo, seguimos. Muy bien. Enlace iónico. Dice por acá. Ocurre una transferencia de electrones. Entonces, en el enlace iónico ocurre una transferencia de electrones. Tenemos el metal y el no metal. Como puedes ver las figuras, el metal se está representando por alguien que tiene poca fuerza y el no metal representa a alguien que tiene mucha fuerza, pues, ¿no? Entonces, podemos decir que hay átomos que son fuertes. Este dibujito me ayuda a entender eso, ¿no? Que hay átomos que son fuertes y hay átomos que no son muy fuertes, pues, ¿no? Son débiles. Entonces, ¿qué átomos son débiles? Los metales. Entonces, los metales se van a considerar débiles y los no metales se van a considerar fuertes, pues, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un metal reacciona con un no metal? O sea, se ponen en contacto. Entonces, el metal va a perder su electrón y el no metal va a ganar. Va a haber una transferencia de electrón. El electrón se transfiere, el electrón se transfiere del metal, ¿no? El electrón se transfiere del metal hacia el no metal. El no metal va a ganar ese electrón y el metal lo va a perder, pues, ¿no? Y acá lo vemos, pues, ¿no? Abajo dice, ¿no? Debido a que el metal tiene baja energía de ionización, se convierte en un cation. Y debido a que el no metal tiene alta electronegatividad, se convierte en un anión de carga negativa. Entonces acá tenemos un cation de carga positiva y un anión de carga negativa. Entonces acá hay una fuerza de atracción eléctrica, ¿no? Entre este cation y este anión. Y eso sería el enlace iónico. El enlace iónico es una fuerza de atracción eléctrica entre un cation y un anión. Seguimos. Ejemplo. Tenemos acá la sal común o cloruro de sodio. Entonces, en el cloruro de sodio, el sodio es el metal y el cloro es el no metal. ¿Ya? Entonces, la electronegatividad del sodio, según dato, es 0,9 y la electronegatividad del cloro es 3. Claro, me están dando datos de electronegatividad. Y con ese dato, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos restando, ¿no? El cloro al ser 3 menos el sodio que es 0,9, esa resta es 2,1. Como 2,1 es mayor que 1,9, entonces el enlace es iónico. Por eso llegamos a la conclusión que este enlace que une al sodio con el cloro va a ser un enlace iónico. ¿Ya? Va a ser un enlace iónico. Analicemos esta estructura. ¿Ya? Analicemos esta estructura. Para comenzar, el sodio dice acá que tiene un electroncito nada más. Entonces vamos a poner acá. El sodio tiene Z11. Ahí está. Entonces su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. En su mayor nivel de energía tiene un electrón. Este electrón de acá, que está en su mayor nivel de energía, ¿no? Vamos acá, tiene un electrón de valencia. ¿Ya? Entonces, el sodio 11 tiene un electrón de valencia. Ese electroncito es este de acá, que estamos dibujando. Profesor, pero no que tenía 11 electrones, sí, tiene 11. Pero estos 10 electrones de acá no los estoy dibujando. No lo dibujo. Solo dibujo el electrón del mayor nivel de energía, que acá hay uno nada más. Acá hay uno. Entonces, este electrón es el que me interesa, ¿no? Ese electrón es el electrón de valencia, ¿no? Y con este electrón de valencia vamos a explicar cómo se forma el enlace aquí. En el caso del cloro, el cloro es 17. ¿Ya? El cloro es 17. Su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Entonces, hasta ahí tenemos 17. En su mayor nivel de energía tiene 7 electrones. Podríamos acá, tiene 7 electrones de valencia. ¿Ya? ¿Quiénes son esos 7 electrones de valencia? 2 electrones de su nivel S y 5 electrones de su nivel P. Y por acá tenemos, ¿no?, 10 electrones que no participan. Diremos que están en capas internas o capas cerradas. De los 17 electrones, 7 electrones son los que van a participar, ¿no? O podríamos usar para el enlace, pues, ¿no? Acá tenemos 2, 4, 6 y 7. Ahí están los 7 electrones. ¿Ya? 7 electrones.
¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, hay una regla conocida como la regla del octeto. Vamos a ponerlo acá así. La llamada regla del octeto. ¿Qué nos dice esta regla del octeto? La regla del octeto nos dice que los átomos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones para alcanzar estabilidad. Ah, ¿buscan rodearse de 8? Sí. Lo que pasa es que todos quieren ser como los gases nobles. Y los gases nobles, en su mayor nivel de energía, tienen 8 electrones. Entonces, la regla del octeto nos dice que los átomos de los elementos químicos, en las reacciones químicas, quieren o buscan tener 8 electrones en su mayor nivel de energía. El cloro tiene 7, le falta 1, y ese electrón que le falta lo va a obtener del sodio. Como el sodio es un metal y el cloro es un no metal, él es fuerte, el cloro es fuerte y el metal es débil. Entonces acá va a ocurrir una transferencia. ¿Qué significa transferencia? Transferencia significa que un electrón del sodio va a irse al cloro, ¿no? Va a viajar, va a migrar, se transfiere, se transfiere. Ah, profesor, entonces el cloro gana un electrón, sí. Y el sodio pierde un electrón, sí. Entonces el cloro, al ganar este electrón, se rodea de 8 electrones y alcanza su estabilidad. Como el electrón que ha ganado tiene carga negativa, le ponemos acá carga negativa, menos 1. Como el sodio ha perdido un electrón, adquiere carga positiva. Este es un átomo con carga positiva, llamado catión. Y este es un átomo con carga negativa, llamado anión. Entonces, entre este catión y este anión aparece una fuerza de atracción eléctrica. A esta fuerza de atracción eléctrica se le llama enlace iónico. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá el catión y el anión. Profesor, ¿y el cloro cumple el octeto? Sí, y el sodio también. En este caso, este sodio se rodea de 8 electrones. Así, mira. Este sodio, como átomo neutro, terminaba en S1. Pierde este electrón, su capa anterior tiene 8 electrones. Lo podríamos poner acá que el catión, que en este caso es eh, el sodio, 11, pero con carga más 1, su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Yo puedo decir que en su mayor nivel de energía, que ahora es el nivel 2, tiene 8 electrones. 6 más 2, 8. Y cumple con la regla del octeto. Ya va a cumplir. En el caso del anión, ¿no? El anión, tenemos acá al cloro 17 con carga menos 1. De su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6, ¿no? 3p6. En su mayor nivel de energía, que es el nivel 3, también tiene 8 electrones. ¿Cumple con la regla del octeto? Sí. Entonces, tanto este catión como este anión, en este caso, están cumpliendo con la regla del octeto. En su mayor nivel de energía tienen 8 electrones. Y esta sería la representación de Lewis, ¿no? Sodio con carga positiva, cloro con sus 8 electrones con carga negativa. Esa sería la estructura de Lewis. Ahora, este catión y este anión forman lo que se conoce como una red cristalina. ¿Y qué cosa es una red cristalina? Pues en este caso sería el ion sodio, el ion cloruro, 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 el ion sodio, el ion cloruro. Acá tenemos el ion sodio, el ion cloruro, el ion sodio, el ion cloruro, el ion sodio. Como te puedes dar cuenta, ¿no? Este compuesto iónico forma una red cristalina, una repetición, ¿no? Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Muy bien. Acá yo tengo al cloruro de sodio, si lo ubicamos, acá tenemos al cloruro de sodio. Ahí está. Y entre el sodio y el cloro, acá se forma un enlace iónico. Acá va a haber enlace iónico. Este catión
con este anión, están formando enlace iónico. ¿Qué pasó? A ver, vamos. Bien. Nos hemos salido, vamos a regresar. Listo, he vuelto. ¿Dónde me había quedado, jóvenes? A ver, vamos a ver por dónde nos habíamos quedado. Aquí estábamos, pues, ¿no? Explicando. Uy, se borró. Se borró todo. Bueno, creo que ha quedado claro que cuando tenemos el sodio como átomo neutro, tiene un electrón de valencia y él va a transferir su electrón al cloro. El cloro va a tener 8 electrones, ¿no? 8 electrones. 6 más 2 es 8 en su última capa. Y el sodio en su capa anterior va a tener 8 electrones. Entonces los dos estarían cumpliendo con la regla del octeto. Tanto el sodio como el cloro estarían cumpliendo con la regla del octeto. ¿Ya? Les mencionaba, que les había mencionado acá, ya, que este sodio con carga positiva es un catión, un átomo con carga positiva. Y este cloro con carga negativa es un anión, ¿no? Ahí tenemos al catión y al anión. El catión, que es el sodio con carga positiva, tenía una configuración 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, su mayor nivel de energía hay 8 electrones. Y el anión, que es el cloro con carga negativa, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. En su mayor nivel tiene 8 electrones. Los dos estarían cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, cumplen la regla del octeto. Había mencionado que se forma una red cristalina, ¿no? Y esta red cristalina es de la repetición de catión-anión, catión-anión. Y acá también anión-catión, anión-catión. Y acá teníamos catión-anión, catión-anión. Ahora, acá teníamos un enlace iónico entre este sodio y este cloro, y acá había enlace iónico, ¿no? Pero este enlace iónico del cloro con el sodio también se ve aquí, también se ve por acá y por acá. Entonces, como podemos ver, el enlace iónico se repite en toda la red cristalina. Entonces, toda la red cristalina tiene enlace iónico. Esto explicaría por qué los compuestos iónicos son sólidos. Entonces, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, es sólido. ¿Pero por qué es sólido? Porque la red cristalina tiene una repetición de enlaces iónicos en toda la estructura, ¿no? Entonces, eso explica por qué el cloruro de sodio es un sólido. Además, debido a esta red cristalina, que es muy fuerte, el cloruro de sodio va a tener un punto de fusión muy elevado, de 801 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, y ese sería el caso del cloruro de sodio, que es un ejemplo de enlace iónico, ¿no? Seguimos. Regla del octeto. ¿Qué dice la regla del octeto? Dice, regla empírica que sostiene que un átomo se hace estable cuando completa el número de electrones del gas noble más cercano. Los gases nobles tienen, excepto el helio, que solo tiene 2 electrones, 8 electrones en su capa de valencia. En los compuestos iónicos, los átomos adquieren la configuración del gas noble correspondiente por una transferencia de electrones. Entonces acá podemos ver que el litio transfiere un electrón al flúor, ¿no? El litio pierde un electrón, ¿no? Adquiere la configuración del gas noble helio, y el flúor, al ganar un electrón, adquiere la configuración electrónica del neón, ¿no? Del neón. Entonces, el flúor cumple con la regla del octeto, pero el litio no se rodea de 8, él cumple con un dueto, solamente se rodea de 2 electrones. Seguimos.
Regla del octeto, dice. Algunos átomos adquieren la configuración de gas noble por compartición de electrones. Enlace covalente. Ah, profesor. Entonces, la regla del octeto dice, algunos átomos adquieren la configuración de gas noble por compartición de electrones, formando el enlace covalente. Entonces yo puedo ver acá, por ejemplo, que el carbono se rodea de 2, 4, 6, 8. Hay 8 electrones. Entonces este carbono cumple con el octeto. Si le pregunta al flúor, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? Sería 2, 4, 6 y acá 2, serían 8. Profesor, pero ¿estos electrones a quién le pertenecen? ¿Al carbono o al flúor? Estos dos electrones le pertenecen a ambos porque lo están compartiendo. Si tú le preguntas al carbono, ¿cuántos electrones tiene alrededor? Tiene 8. Si le preguntas a este átomo de flúor, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? Tendría 8 también. 2, 4, 6 más estos dos que están compartiendo, sería 8. Este flúor también tiene 8. Este flúor tiene 8. Y este flúor tiene 8 electrones. Entonces aquí todos cumplen con el octeto. En este otro caso tenemos acá un enlace triple. 2, 4, 6. Acá hay 6 electrones y acá hay 2 más, este par libre. El nitrógeno cumple con el octeto. El carbono, 2, 4, 6 más 2, 8. El carbono cumple con el octeto. El hidrógeno, 2, no, él no cumple con el octeto. Él cumple con un dueto. Listo. Y eso sería con respecto a aquellas estructuras donde los átomos pueden cumplir con el octeto como no pueden cumplir con el octeto. Seguimos. Tenemos acá propiedades de los compuestos iónicos o características de los compuestos iónicos, ¿no? Propiedades o características. Diremos, son sólidos cristalinos, presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad, ¿ya? No tienen movilidad. ¿Por qué? Porque están fijos, o sea, no se pueden mover, ¿ya? No se pueden mover. ¿Ya? Entonces, dice acá, propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos cristalinos, ya hemos dicho por qué, porque el enlace iónico se repite en toda esta red cristalina. Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad, ¿no? Como están ahí fijos, no se pueden mover, entonces se convierten en malos conductores de la corriente. Son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad. Si tú aplicas una fuerza, ¿no? Aplicas aquí una fuerza en este plano, ¿qué va a suceder? Bueno, vas a desplazar el plano hacia abajo y vas a hacer que un catión esté frente a otro catión. Pero como tienen cargas iguales, acá aparece fuerza de repulsión. Anión con anión se repelen, catión con catión se repelen. Esa fuerza de repulsión hace que se rompa el cristal, se fracture, ¿no? Entonces son frágiles, se fracturan o se rompen con facilidad, ¿no? Es una característica o una, ¿no? De los compuestos iónicos. Tienen alto punto de fusión y de ebullición. Claro, les había comentado que debido a la red cristalina, en el sólido hay puros enlaces iónicos. Entonces, debido a ese enlace iónico, eh, su temperatura de fusión va a ser alta y también su temperatura de ebullición. Los compuestos iónicos en el estado sólido son malos conductores del calor y la electricidad. O sea, como sólido no conducen el calor y la electricidad. En el estado fundido, o sea, lo paso de sólido a líquido, si la sal lo fundo o lo disuelvo en agua, tengo agua salada, agua con sal, agua salada, son buenos conductores de la electricidad. O sea, ¿en qué caso el compuesto iónico se convierte en un buen conductor de la corriente eléctrica? Cuando lo fundo, lo paso de sólido a líquido. O cuando a la sal, ¿no? A este compuesto iónico, lo disuelvo en agua. Entonces la sal ya puede conducir, el agua con sal ya puede conducir la corriente eléctrica. ¿Listo? Seguimos. Enlace metálico.
El enlace metálico, vamos a hacer la explicación en base a la teoría del mar de electrones. En base a la teoría del mar de electrones, nos dice que los metales, por ejemplo, acá tengo la lámina de cobre, los metales tienen baja electronegatividad. Al tener baja electronegatividad significa que esos núcleos son débiles y su electrón de valencia se va a escapar con facilidad. Y al escaparse forman el mar de electrones. Y el átomo que perdió un electrón forma un catión. En otras palabras, si nosotros tenemos acá un metal, ¿no? Ahí tenemos el metal, acá tengo otro metal, tenemos acá un metal y acá otro metal, y cada uno de ellos tiene un electroncito, ahí están sus electrones de valencia. Debido a que estos átomos son débiles, ese electrón se escapa y se va a formar acá un catión. Catión, catión, catión y catión. Y ahí están los cationes. ¿Dónde están los electrones? Se han escapado, está por acá, mira, un electrón por acá, otro electrón por acá, y esto forma lo que se conoce como el mar de electrones, ¿no? Este es mar electrón. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? El enlace metálico es la fuerza de atracción entre este catión, ¿no? Este catión y el mar de electrones que se ha generado. Entonces, este catión y este mar de electrones aparece una fuerza de atracción eléctrica. Y eso sería el enlace metálico. ¿Sí? Muy bien, eso basado en la teoría del mar de electrones. Seguimos, seguimos, seguimos. Propiedades de los metales, características de los metales. Los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. El mercurio es líquido. Entonces, de los diferentes metales que hay, vamos a decir que son sólidos, a excepción de uno, que es líquido. En este caso, el mercurio. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y esto por presentar una nube de electrones libres y erráticos. Debido a esos electrones que están sueltos, que están libres, se convierte en un buen conductor de la electricidad. No es un buen conductor de la electricidad. Seguimos. La mayoría de los metales son maleables. Se puede reducir a delgadas láminas. Y dúctiles se pueden reducir a hilos o cables. Entonces, una característica de los metales es su maleabilidad. Pueden formar láminas, hojas o planchas. Una característica de los metales también es la ductilidad, que con un metal puedo formar hilos o alambres. Presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Por ejemplo, la temperatura de fusión de metales como el oro es 1064 grados Celsius. Es una temperatura alta, ¿no? Seguimos. Ahora pasamos al enlace covalente. Ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. Ahora, ¿quiénes son los no metales? Claro, entonces acá lo que necesitamos saber es quiénes son los no metales. Y los no metales podrían ser, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio, el fósforo. Entonces, a ellos les consideramos no metales. ¿Ya está? Entonces, si yo uno al hidrógeno con el carbono, enlace covalente. Al nitrógeno con el oxígeno, enlace covalente. Al cloro con el bromo, enlace covalente. Entonces, entre ellos, entre estos no metales, que ellos son no metales, se va a formar enlace covalente. Y acá está, mira, un átomo no metálico y otro átomo no metálico. ¿Qué los caracteriza a ellos? Que tienen alta electronegatividad. Entonces,
Cuando este átomo trata de quitarle un electrón al otro átomo, no puede, pues, ¿no? Y cuando este átomo trata de quitarle un electrón al otro átomo, tampoco puede. ¿Por qué? Porque estos dos electrones, ¿no? Estos dos electrones, bueno, porque los átomos, los núcleos de los átomos tienen la misma fuerza, tienen alta electronegatividad. Entonces, como son muy electronegativos, él no le puede quitar a él y él no le puede quitar a él. Entonces, ¿cómo quedan los electrones? En forma equidistante. Si los átomos son iguales, quedan en forma equidistante y ese enlace covalente va a ser apolar. Pero si este átomo es diferente a este átomo, son no metales diferentes, entonces el que tenga mayor electronegatividad va a atraer los electrones más hacia su lado. Entonces ya tendríamos los electrones no equidistantes, ¿no? Están en forma no equidistante. Entonces, donde estén los electrones más pegados al átomo de mayor electronegatividad, diremos que aparece una pequeña densidad de carga negativa y un polo negativo. Y el átomo que ligeramente le están quitando el electrón, aparece una densidad de carga positiva o un polo positivo. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, estos dos electrones, estos dos átomos lo van a compartir, porque los dos son fuertes, pues, ¿no? Tienen las fuerzas equivalentes o parecidas, ¿no? O semejantes. Bien, seguimos. Una forma sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura de Lewis. Ya es empleando la estructura de Lewis. Representemos a la molécula de oxígeno, dice, ¿no? El oxígeno, ¿no? Acá dice, ¿no? Este es el átomo de oxígeno, este es el átomo de oxígeno. Se intersectan las nubes electrónicas, acá hay un par de electrones compartidos, sería esto de acá. Y acá hay otro par de electrones compartidos, sería esto de acá. Entonces se ha formado un enlace doble entre estos dos átomos de oxígeno. A ver, ¿cómo lo podemos hacer acá nosotros? Diremos que el oxígeno es 8. Su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p4. ¿No? A ver, 4 más 4, 8, sí. 4 más 2, 6. En su mayor nivel de energía tiene 6 electrones de valencia. Entonces yo voy a poner acá el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al oxígeno acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que este electrón se enlaza a este electrón y este electrón se enlaza a este electrón. Aquí tenemos un orbital lleno, aquí tenemos un orbital lleno, aquí tenemos un orbital lleno y acá tenemos un orbital lleno. Entonces acá hay 4 pares no enlazantes que no participan en el enlace y 2 pares que sí participan en el enlace, 2 pares enlazantes. 2 pares enlazantes que serían estos de acá y 4 pares no enlazantes que son los llamados pares libres. Seguimos. Clasificación del enlace covalente. Por su polaridad. Enlace covalente apolar o puro. Es cuando la resta de electronegatividades es igual a cero. Entonces, el enlace covalente es apolar o puro, pues, ¿no? Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿podría poner la entidad diapositiva, por favor? A ver. Gracias. Ah, captura de pantalla. Listo, seguimos. Clasificación del enlace covalente. Por su polaridad. Tenemos enlace covalente apolar o puro. Es cuando tú restas la electronegatividad y te da cero. Esto se da cuando los dos átomos son iguales y cada uno pone un electrón, pues, ¿no? Y se forma un enlace covalente apolar y también le podemos llamar puro, pues, ¿no? Enlace covalente polar. ¿Cuándo vamos a decir que es polar? Cuando los dos átomos que se unen son no metales y son diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno pone su electrón y el cloro pone su electrón.
forma un enlace covalente, pero además tiene cierta polaridad. El hidrógeno adquiere una densidad de carga positiva y el cloro una densidad de carga negativa. Entonces diremos que este enlace es polar, ¿no? Este es un enlace polar. Por parte del cloro con densidad de carga negativa y por parte del hidrógeno con densidad de carga positiva. ¿Ya? Eso sería. Tenemos las dos variedades, ¿no? Entonces, una forma de saberlo es restando electronegatividades, ¿no? Si la resta te da 0, es apolar. Si la resta te da entre 0 y 1,9, es polar. Por la procedencia de electrones de enlace, tenemos el enlace covalente normal. Es cuando cada átomo pone un electrón, mira. Aquí este átomo pone su electroncito y este átomo pone su electroncito y forma un enlace químico. Este es un enlace covalente normal. Enlace covalente coordinado o enlace dativo. El átomo A es el que aporta los dos electrones y el átomo B no da ningún electrón, ¿no? A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mira, nosotros podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que tenemos el átomo A con dos electrones, ¿sabes? Con un orbital Y. Y tenemos al átomo B con un orbital vacío. A y B, ¿no? Van a formar enlace. A le dice a B, bueno, vamos a formar un enlace químico. Vamos a compartir electrones. Pero B le dice, no tengo electrones en mi orbital. A dice, yo pongo los dos electrones. Entonces, A pone los dos electrones para unirse a B. A este tipo de enlace le vamos a llamar enlace dativo o coordinado. ¿Ya? Entonces, acá se está formando un enlace dativo, pues, ¿no? A, flechita, B. Este es el dativo o coordinado. Y lo podemos ver acá, mira. El átomo de oxígeno tiene sus electrones de color azul. Y si te das cuenta, este átomo de oxígeno pone los dos electrones para enlazarse a este átomo de oxígeno. Los electrones de este oxígeno están de amarillo, mira, ahí están de amarillo. Te das cuenta que es este átomo de oxígeno quien está poniendo los dos electrones. Entonces acá ponemos que se forma un enlace dativo, una flechita, ¿ya? Entre este oxígeno y este oxígeno. Y ese es el enlace dativo, ¿no? Acá tenemos el dativo. Dativo o coordinado. Seguimos. Ejemplos de enlace dativo. ¿Quiénes tienen enlace dativo? Por ejemplo, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico acá tiene un enlace dativo o coordinado. El ácido sulfúrico acá tiene dos enlaces dativos o coordinados. El ácido nítrico tiene un enlace dativo coordinado. El ácido perclórico acá tiene 1, 2, 3. 3 enlaces dativos o coordinados. Ahí tenemos varios ejemplos donde aparecen los enlaces dativos, ¿no? Seguimos. Por el número de pares de electrones compartidos, tenemos el enlace covalente simple y el enlace covalente múltiple. Llamaremos un enlace covalente simple cuando los dos átomos comparten un par de electrones, ¿ya? Un par nada más, ¿ya? Entonces acá tenemos que el átomo de hidrógeno se une a otro átomo de hidrógeno y comparte un par de electrones. Este es un enlace simple. Acá también, mira, este átomo de hidrógeno y este átomo de cloro solo comparten un par de electrones. Es un enlace simple. La anterior, avancé muy rápido. Ahí está. Sebastián. Listo, muy bien, esa es la idea. Ya, estábamos explicando por el número de pares de electrones compartidos, ¿no? Entre dos átomos pueden compartir un par de electrones. A eso se le llama enlace simple, pues, ¿no? Cuando son dos electroncitos nada más. Ahora, acá
tenemos 1, 2, 3, 4. 4 enlaces simples, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. 4 enlaces simples en la estructura. Se le llama enlace covalente múltiple cuando lo que se comparte entre dos átomos son dos pares de electrones. Tenemos el enlace doble. Y cuando dos átomos comparten tres pares de electrones se llamaría enlace triple, ¿no? Tenemos el doble y el triple, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Acá hay triple también. Tres pares de electrones compartidos, acá también triple, tres pares de electrones compartidos. Un enlace doble, acá tendríamos entre el carbono y el nitrógeno un doble enlace, y acá entre el carbono y el oxígeno un doble enlace. Entonces este es múltiple, ¿no? Son enlaces múltiples, enlaces covalentes múltiples. Seguimos. Propiedades de las sustancias covalentes. Entonces, propiedades o características, ¿no? Características de las sustancias covalentes. A temperatura ambiente se encuentran en los tres estados de agregación. O sea, pueden ser sólidos como el azúcar, líquidos como el agua o gases como el dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿no? A temperatura ambiente se encuentran en los tres estados de agregación la sustancia covalente. También se les llama sustancias moleculares, es decir, están formadas por moléculas. Y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Entonces, las sustancias moleculares se caracterizan por tener baja temperatura de fusión y baja temperatura de ebullición. Las sustancias covalentes son aislantes, es decir, son malos conductores eléctricos. O sea, no conducen la corriente eléctrica, no es característico de ellos. Por ejemplo, acá tenemos agua con glucosa, no enciende el foquito, pues, el foco no se enciende. Entonces, un mal conductor de la corriente eléctrica, ¿no? Son malos conductores. Seguimos. Mira, ahora pasamos a los ejercicios de clase, ¿no? Tenemos acá el primer ejercicio de clase. Dice, la tabla periódica presenta 118 elementos químicos. Los átomos de estos elementos se enlazan o unen formando toda la materia de la cual estamos hechos y que nos rodea. Consumimos una variedad de alimentos, fabricamos utensilios diversos para satisfacer nuestras necesidades. Si analizamos desde el punto de vista estructural, científico, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes afirmaciones. 1. En la sal de mesa, que contiene cloruro de sodio, el compuesto posee enlace covalente. A ver, vamos a analizar esta estructura. A ver. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? Dice acá, en la sal de mesa que contiene cloruro de sodio, acá está, nosotros decimos que está formada por sodio y cloro. ¿Pero qué cosa es el sodio? El sodio es un metal. Más el cloro. ¿Qué cosa es el cloro? Un no metal. Metal más no metal. ¿Qué debo esperar? Un enlace iónico. Claro, enlace iónico. Y acá dice que es covalente. No, eso es falso. Eso es falso. No es enlace covalente, es enlace iónico. 2. En la sacarosa, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿El enlace entre átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno es covalente? Entonces acá debemos recordar a los no metales. ¿Quiénes son los no metales? Los no metales son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio, el fósforo. Entonces, ellos son no metales. Acá nos dice, ¿no? Nos dice que tenemos carbono, acá está el carbono, hidrógeno, ahí está el hidrógeno, oxígeno, acá está el oxígeno. ¿Qué cosa es el hidrógeno? Un no metal. ¿Qué cosa es el carbono? No metal. ¿Qué cosa es el oxígeno? No metal. Ellos son no metales. Entonces, cuando yo tengo un no metal que se une con otro no metal, ¿qué tipo de enlace espero? Enlace covalente. Dice, la sacarosa, el enlace entre los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿es covalente? Claro. Hemos dicho que los no metales, no metal con no metal, forman enlace covalente, lo cual sería verdadero. Verdadero.
3. En el cable de cobre, ¿no? Pero los cables son metales. El cobre es un metal. Él es un metal. Que transporta la corriente eléctrica. Sus átomos tienen enlace metálico. Ah, sus átomos tienen enlace metálico, ¿no? Sus átomos tienen enlace metálico. Claro, en el metal cobre, el tipo de enlace que los mantiene unidos es el enlace metálico. Eso es correcto. Eso sería verdadero. La respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Ahí está, la D la respuesta. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tenías que saber acá? Saber quiénes son metales y no metales. Sabiendo quiénes son metales y no metales, podías deducir cuándo el enlace es iónico o cuándo el enlace es covalente. ¿Seguimos? Vamos, uno más. Ejercicio 2. Dice acá. En la construcción de viviendas se emplea la piedra chancada o granito. Después de un tratamiento térmico al material, este se descompone en óxidos como dióxido de silicio, trióxido de dialuminio, óxido de calcio, trióxido de dihierro, óxido de disodio, óxido de dipotasio, óxido de magnesio. La mayoría de estos compuestos tienen enlace iónico. Con respecto a las características de los compuestos iónicos, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces están hablando respecto a los compuestos iónicos, ¿no? A un compuesto iónico. ¿Qué nos pregunta? Número 1 dice, ¿son sólidos a temperatura ambiente? Claro, hemos dicho que los compuestos iónicos forman redes cristalinas, donde el enlace iónico se repite en toda la red cristalina. Entonces sí son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina. Eso es verdadero. Verdadero. 2. Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente bajos. No. Hemos dicho, debido a esa red cristalina, es fuerte esa red cristalina. Entonces, para romper esa red cristalina, yo voy a gastar mucha energía. Como voy a gastar mucha energía, sus puntos de fusión o temperatura de fusión van a ser altos. Van a ser altos. No es correcto decir que tienen bajas temperaturas de fusión y ebullición. Eso sería falso. ¿Ya? Falso. 3. Fundidos o en solución. Claro, fundido significa que el compuesto iónico, el sólido iónico, lo caliento y lo paso de sólido a líquido, ¿no? Y al pasarlo de sólido a líquido, fundido, ya se convierte en conductor de la corriente eléctrica. O en solución, el compuesto iónico lo pongo en agua, una solución acuosa, y al ponerlo en agua se disuelve, ¿no? Y forma agua salada. Y el agua salada es una buena conductora de la electricidad. Entonces, fundidos o en solución son buenos conductores de electricidad, sería verdadero. Entonces, en el ejercicio 2, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, la B. La B es la respuesta. ¿Ya? Para el ejercicio 2. ¿Seguimos? Ejercicio 3. Dice, los orfebres prehispánicos del antiguo Perú elaboraron verdaderas joyas de arte con metales como el oro, la plata y el cobre. Estas obras de arte se encuentran en museos nacionales, extranjeros, o han sido saqueados, destruidos o fundidos por personas inescrupulosas que no valoran la cultura peruana. Seleccione la alternativa que contiene las propiedades correctas de los metales mencionados. A. Presentan dificultad para conducir electricidad. A ver, ¿de qué metal estamos hablando? Estamos hablando de los metales como el oro, la plata y el cobre. El oro, la plata y el cobre son buenos conductores de la corriente eléctrica. Entonces dice acá, ¿presentan dificultad? No, no presentan dificultad. Eso es falso. Poseen baja densidad y brillo metálico. Bueno, el oro tiene brillo, la plata brilla y el cobre también.
decir que tiene bajo brillo metálico sería falso. Baja densidad, no, tienen alta densidad. Entonces esto sería, bueno, hay de los dos tipos, ¿no? Sería falso. No, poseen baja densidad y brillo metálico, claro. Entonces eso es falso también. La C dice, no, ¿qué dice acá? No forman aleaciones entre dichos elementos. Sí forman aleaciones. El oro y la plata se pueden mezclar. La plata y el cobre se pueden mezclar, ¿no? El oro y el cobre también se pueden mezclar. Entonces sí pueden formar aleaciones, mezcla de metales. Entonces es una aleación. Lo dice, no forman aleaciones, no, eso es falso. Sí forman aleaciones. D, poseen maleabilidad y ductilidad. Claro, tanto el oro, la plata y el cobre son maleables y son dúctiles. Esto es verdadero. La respuesta, la D de dado. En el ejercicio 3, la respuesta es la D. Ya la D, la respuesta. Claro, la D. Seguimos. Siguiente pregunta. Ejercicio 4 dice, el ácido muriático es la solución impura del cloruro de hidrógeno. Contiene aproximadamente un 28% de este compuesto. Se emplea para realizar la limpieza de los inodoros en los hogares. Seleccione la alternativa que contiene la clasificación del tipo de enlace que une al hidrógeno y cloro en el cloruro de hidrógeno, ¿no? A ver, solo me dan el dato de electronegatividad. A ver, ¿qué podemos hacer con la electronegatividad? Tenemos aquí al hidrógeno con el cloro. Entonces yo digo, yo puedo calcular su variación de electronegatividad. Sería cloro, que tiene un valor de 3, menos el hidrógeno, que es 2,1. La resta, 0,9. Recordamos, ¿no? Aquí puede ser 0, 1,9 y 3,3. Entre 0 y 1,9, el enlace es covalente. 0,9 está por aquí. 0,9. Entonces, el enlace es covalente, ¿no? Es un enlace covalente. Y habíamos dicho que si daba 0 es apolar. Y si nos da por acá diferente de 0 en este intervalo, era polar. Entonces, ¿qué puedo decir? Que este enlace entre el hidrógeno y el cloro debe ser un enlace covalente o polar. Y acá tengo polar y polar. Puede ser la C o la A. Uno de los dos tiene que ser la respuesta. O la C o la A. ¿No? Puede ser la C la respuesta o puede ser la A. ¿Qué más tenemos por acá? No me dan más datos, así que, ¿qué sabemos del hidrógeno? Bueno, el hidrógeno tiene un Z igual a 1 y el cloro tiene un Z igual a 17. Ya 17. Entonces, la configuración del hidrógeno va a ser, pues, ¿cuánto va a ser su configuración? Su Z va a ser igual a 1, 1s1. Significa que tiene un electrón de valencia. En cambio, Z igual a 17, que es el cloro, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, ¿no? 10, 17. En su mayor nivel de energía tiene 7 electrones. Quiere decir que el cloro tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué hago acá? Formo un enlace. Comparten un par de electrones. Y si comparten un par de electrones, el enlace va a ser covalente y además, por como son de diferente electronegatividad, el enlace va a ser polar, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Ya, si el enlace era simple. Claro, dos electrones compartidos entre estos dos átomos sería un enlace simple. Doble no es. Entonces, la respuesta era la C. No coordinado. ¿Qué cosa era el enlace coordinado? Coordinado era cuando un átomo ponía dos electrones y el otro átomo tiene su orbital vacío. No pone nada, pues, ¿no? Entonces se forma aquí el enlace entre A y B. Y esto se representa como una flechita, ¿no? Y a este enlace coordinado también se le llama dativo. Va a ser dativo o coordinado.
¿Listo? Entonces, la respuesta en la pregunta 4 es la C. ¿No? La C es la respuesta. Seguimos. Pregunta 5. Dice, el agua y el dióxido de carbono son dos compuestos moleculares presentes en nuestro planeta. Las plantas las emplean y realizan la fotosíntesis. Los humanos y los animales los producen al realizar su metabolismo. En la atmósfera son los principales responsables del efecto invernadero. Analice la estructura de estos compuestos e indique la secuencia correcta de las siguientes afirmaciones. 1. En ambas estructuras el átomo de oxígeno posee dos pares de electrones libres. Ajá. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que posee dos pares de electrones libres. ¿Quién? El átomo de oxígeno. Acá está el átomo de oxígeno y tiene acá un par libre de electrones y otro par libre de electrones. ¿Mm? Este oxígeno tiene un par libre y acá tiene otro par libre. Este oxígeno tiene un par libre y acá tiene otro par libre de electrones. Bueno, en ambas estructuras el átomo de oxígeno posee dos pares de electrones libres, lo cual es correcto, sí. Y dos pares de electrones enlazantes. A ver, acá hay un par enlazante y otro par enlazante. Hay dos pares enlazantes. Entre este oxígeno y este carbono hay dos pares enlazantes. Entre este oxígeno y este carbono hay dos pares enlazantes. Lo cual sería verdadero. Sí, sería verdadero. Es verdad. 2. Ambos compuestos moleculares poseen en su respectiva estructura dos enlaces covalentes polares. A ver, entre el oxígeno y el hidrógeno hay una variación de electronegatividad igual a 3,5 menos 2,1. ¿Ya? Y eso sería 1,4. Y este enlace se considera polar, pues, ¿no? Polar. Entonces acá yo diré que este enlace es polar y este enlace es polar, covalente polar. Entre el carbono y el oxígeno, si comparo el carbono con el oxígeno, la variación de electronegatividad sería igual al oxígeno, que es 3,5, menos el carbono, que es 2,1, ¿no? A ver, el oxígeno, que es 3,5. Ah, no, y el carbono, que es 2,5, ¿no? El carbono es 2,5. 2,5. 3,5 menos 2,5, la resta me daría 1. Como la resta es 1, el enlace es polar también. Entonces, entre este carbono y este oxígeno, el enlace va a ser polar. Entre el carbono y el oxígeno, el enlace también es polar. Acá hay un enlace polar entre estos dos átomos, y entre estos dos átomos también hay un enlace polar. Tiene dos enlaces polares. Ambos compuestos moleculares poseen en su respectiva estructura dos enlaces covalentes polares. Bueno, eso también es verdad, ¿es cierto? Dice, el agua presenta dos enlaces simples y no coordinados. Bueno, sí, acá está el agua, es el agua. Tiene dos enlaces simples y no coordinados. ¿Ya? Entonces sería correcto decir que el agua presenta dos enlaces simples y esos enlaces simples son no coordinados, ¿no? Correcto hasta ahí. Y el dióxido de carbono, dos enlaces múltiples. Bueno, este es un enlace múltiple, es un enlace doble. Y acá hay otro enlace doble. Hay dos enlaces múltiples o dos enlaces dobles. Y el CO2, dos enlaces múltiples. Ya serían dos enlaces múltiples. Y no coordinados. Claro, estos son no coordinados. Profesor, no coordinados, claro, mira. 1, 2, 3 y 4. El oxígeno acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este electroncito se une con este electrón y este electrón se une con este electrón. Este electrón se une con este electrón y este electrón se une con este electrón. Entonces, estos enlaces son no coordinados, ¿no? Un doble enlace y otro doble enlace. Entonces sería verdadero, ¿no? Aquí sería verdadero. Sebastián pregunta, profesor, ¿cómo sabe que son polares? O sea, no simétricos.
No simétrico. No, estamos hablando del enlace, no de la molécula. La pregunta habla del enlace, dice. El agua presenta dos enlaces simples y no coordinados. Y el CO2, dos enlaces múltiples y no coordinados. A ver, polares, dice, ¿no? ¿Dónde está? En la 2, ¿no? Dice, ambos compuestos moleculares poseen en su respectiva estructura dos enlaces covalentes polares. Claro, habla del enlace, no de la molécula. No estoy analizando la molécula, solo estoy hablando del enlace. Entonces, este enlace hidrógeno-oxígeno es polar. Pero yo, ¿cómo lo he demostrado? Lo he demostrado restando las electronegatividades. La resta me da 1,4. Si la resta es 1,4, el enlace es polar. ¿Ya? Entonces, aquí el enlace es polar y acá también el enlace es polar. Acá hay dos enlaces polares. En el caso del dióxido de carbono también, pues, ¿no? El carbono, 3, el oxígeno 3,5 y el carbono 2,5. La resta te va a dar 1, lo cual significa que este enlace también es polar. Y este de acá también es un enlace polar. Claro, diferentes átomos. O sea, si los átomos son iguales, es apolar. Y si son diferentes, es polar. Pero tienen que ser no metales. Dos no metales, ¿no? Enlace covalente polar, enlace covalente apolar. ¿Se entendió? Porque la simetría lo utilizo para la molécula, no para el enlace, ¿no? Cuando hablamos de simetría, de estructuras simétricas, eso lo vamos a definir para moléculas, ¿no? Moléculas. Claro, una forma práctica sería entre diferentes átomos no metálicos, ¿no? Porque estamos hablando del enlace covalente. Ahora sí, ¿se aclaró o no se aclaró? Y dos pares enlazantes, y dos pares enlazantes en la 1. Claro, acá el oxígeno, si te das cuenta, lo he puesto de color verde. Acá tiene un par enlazante con el hidrógeno y otro par enlazante con el otro hidrógeno. Entonces el oxígeno tiene dos pares enlazantes. Y aquí el oxígeno, porque está hablando del oxígeno, tiene dos pares enlazantes con este carbono. Y este oxígeno tiene dos pares enlazantes con este carbono. Está hablando del átomo de oxígeno, ¿ah? Estamos hablando del átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones enlazantes. Listo, ok, dice. Muy bien, esa es la idea, que aclare, pues, ¿no? Que se aclare, ¿no? A veces hay dudas. Cuando me pregunta, yo puedo hacer una retroalimentación y aclarar aquello que están dudando, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Pasamos ahora a las excepciones, ¿no? Excepciones de la regla del octeto. Dice, excepciones a la regla del octeto. El hidrógeno es una excepción, no cumple con el octeto, pues, ¿no? Él cumple con dos electrones nada más, ¿no? Se rodea de dos. Entonces, el hidrógeno tiene dos. El berilio acaba de tener 4 y el hidrógeno 2. Entonces, el hidrógeno no cumple por defecto, pues, ¿no? El berilio en sus compuestos covalentes, como el dicloruro de berilio, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Acá que el berilio tiene 4 electrones. Bueno, el cloro sí está cumpliendo con 8 y este cloro también tiene 8. Pero el berilio no cumple, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Listo?
¿Seguimos? Listo, dice Aida, listo. Les estaba explicando que en las excepciones a la regla del octeto hay átomos que no se rodean de 8. Por ejemplo, el hidrógeno, solo 2. Él cumple con un dueto. El berilio con 4. El boro, 6 nada más. O sea, no llegan a 8. Entonces acá tenemos, en el caso del boro, tiene 6. En el caso del flúor es 8. El flúor acá es 8. Y el flúor sí se rodea de 8. Pero el boro, por defecto, solo tiene 6. No ha llegado a 8, ¿no? Quedó en 6 nada más. 6 electrones. Pues seguimos. Sustancias con octeto expandido. Más de 8 electrones, ¿no? Acá tenemos el átomo central, ¿no? El átomo central que va a tener, ¿cuántos va a tener? Va a tener más de 8, pues, ¿no? Va a tener más de 8. Vamos a poner por acá el átomo central, que en este caso es el xenón, tiene más de 8 electrones, pues, ¿no? A su alrededor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá hay 12 electrones, ¿no? El flúor sí tiene 8. 2, 4, 6, 8. Acá también tiene 8. Acá también hay 8. Y acá el flúor tiene 8. En el caso del azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Igualito, tiene 12 electrones. El flúor tiene 8, 8, 8, 8, 8 y 8. El flúor sí cumple el octeto, pero el azufre no. Aquí el fósforo, 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 10. Ya 10. El cloro sí cumple el octeto con 8. El cloro cumple el octeto con 8. El cloro cumple el octeto con 8. Este cloro cumple el octeto con 8. Y con 8. ¿No? Ellos sí van a cumplir, ¿no? Sí van a cumplir la regla del octeto. ¿No? El cloro cumple, pero el fósforo no, pues, ¿no? El fósforo tiene, mira, 2, 4, 6, acá hay 2, sería 8, y acá hay 2 electrones, 10. Se rodea de 10 electrones. Como es mayor de 8, se llama octeto expandido, ¿no? No está cumpliendo con el octeto, ¿no? No cumple. Seguimos. Ejercicio número 6 dice, los científicos buscan descubrir la estructura interna de la materia para poder aplicar estos conocimientos a la solución de problemas que existen en la naturaleza, como por ejemplo conocer la estructura del ozono y por ello entender su conversión en la estratosfera. Para interpretar la naturaleza de la formación de enlace entre los átomos, se establece la regla del octeto. Indique la relación correcta entre las moléculas y su relación con la regla del octeto. Entonces tenemos el trifluoruro de boro. ¿Qué tenemos que saber aquí? Que el boro se une a 3 flúoros. Entonces el boro va a tener 3 electrones de valencia. Quita sus 3 electrones. El flúor tiene 7 electrones. Acá tenemos 7 electrones. Acá tenemos el flúor con 7 electrones. Y acá tenemos el flúor con 7 electrones. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Que este electroncito, a ver, bueno, acá hay que sacar un electrón. Vamos a borrar este electrón de acá y lo vamos a poner aquí. Ahora sí. Este electrón que está solo con este electrón que está solo. Este electrón que está solo con este electrón que está solo. Y este electrón que está solo con este electrón que está solo. Ahí está. Entonces, como puedo observar, el boro se rodea de 2, 4, 6. Acá hay 6 electrones. El flúor 2, 4, 6, 8. Él sí tiene 8, 8 y 8. Entonces, acá el flúor cumple, pero el boro no. No, por defecto, ¿no? Por defecto. Incumple la regla del octeto por defecto. Entonces sería el trifluoruro de boro. En el caso del hexafluoruro de azufre, tenemos el azufre, ¿no? El azufre con 6 flúoros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que él tiene electroncitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y este azufre también tiene electrones, pues, ¿no? Sus electrones son 6, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué va a formar acá? Va a formar enlace, pues, ¿no? Tu enlace va a ser, a ver, veamos, acá un enlace, acá va a haber otro enlace, acá va a haber otro enlace, acá va a haber otro enlace y otro enlace. En total tiene 6 enlaces. Y cada enlace está formado por 2 electrones. Sería 6 por 2, 12. Entonces, acá el azufre tiene 12 electrones. Bueno, el flúor tiene 8. Entonces, el azufre se pasó de 8. Se pasó a 12. Entonces, diremos que tiene octeto en exceso, pues, ¿no? Incumple la regla del octeto por exceso. Y finalmente tenemos aquí al ozono, O3, pues, ¿no? El ozono. El ozono son 3 átomos de oxígeno. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nosotros vamos a decir que acá este oxígeno forma un enlace por acá y otro enlace por acá. Y acá el orbital quedó lleno y acá el orbital quedó lleno. Orbital lleno y orbital lleno. Pero en este otro caso tenemos pues que tenemos por acá, tenemos un orbital con un electrón y un orbital con un electrón. Si queremos formar enlace, habría un orbital con 3. No puede ser, eso está prohibido. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar este electrón de acá y llevarlo a este otro orbital. Así, mira. Y dejar un orbital vacío. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Este orbital que está vacío y este orbital que tiene 2 electrones, acá se va a formar un enlace dativo. Entonces, el ozono formaría un enlace doble con el oxígeno, un enlace dativo con el otro oxígeno, y así sería la estructura del ozono. ¿Ya? Dice, el oxígeno cumple el octeto, 2468, 2468 cumple, 2468 cumple. Entonces, todos están cumpliendo con el octeto. Entonces, en el caso del ozono, el ozono cumple con el octeto. ¿Ya? Profesor, ¿y el tricloruro de fósforo? Bueno, el fósforo tiene 5 electrones, 1, 2, 3, 4, 5. Y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué va a pasar acá? Un enlace, otro enlace y otro enlace. No, ahí están los 3 enlaces. Entonces diremos que el fósforo forma 3 enlaces con 3 átomos de cloro. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Entonces el fósforo se rodea de 2, 4, 6 y un par libre que tiene, tendría aquí 8 electrones. El cloro también se rodea de 8, el cloro de 8 y el cloro de 8. Es sí está cumpliendo con el octeto. Entonces el tricloruro de fósforo también cumple con el octeto. Podría ser 4 con A también, ¿no? 3 con A o 4 con A. Pero viendo las claves para el ejercicio A, para el ejercicio 6, la respuesta sería la A, ¿no? La 1C, 2B y 3A. 3A. ¿Se entendió? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Seguimos entonces. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva que dice por acá, dice ejercicio 7, dice, el ácido nítrico contiene al ion nitrato. Este es un oxoanión presente en los fertilizantes y en algunas hortalizas. Observe la estructura molecular del anión poliatómico e indica el valor de verdad con respecto a las proposiciones. Dice, ¿el átomo de nitrógeno cumple con la regla del octeto? A ver, el átomo de nitrógeno es el átomo central, pues, ¿no? Acá tiene 2 electrones, acá hay 4 y acá hay 2. Sería 2, 4, 6, 8, ¿sí? Sí está cumpliendo. Entonces el nitrógeno tiene 8 electrones. Verdadero. 2. Presenta un enlace múltiple. Claro, este doble enlace es un enlace múltiple. Es uno nada más, un enlace múltiple.
Y uno dativo. Claro, esta flechita de acá me indica que es un enlace dativo, ¿no? Un enlace covalente dativo. O coordinado. Y eso también es verdadero. Verdadero. 3. Presenta 3 enlaces covalentes polares. A ver, el nitrógeno con el oxígeno, este es un enlace polar. Vamos a ver por qué. Vamos a decir nitrógeno con oxígeno. La variación de electronegatividad va a ser oxígeno 3,5 y nitrógeno 3. La variación de electronegatividad va a ser igual a 0,5. Va a ser 0,5. Entonces, como esta resta vale 0,5, acá también es 0,5 y acá 0,5, diremos que este enlace es polar. Acá hay un enlace polar. Este enlace también es polar. Y este enlace también es polar. Hay 1, 2, 3. Tiene 3 enlaces polares. ¿Presenta 3 enlaces covalentes polares? Sí. Y 8 electrones enlazantes. 2, 4, 6 y 8. Tiene 8 electrones enlazantes. También es verdadero. Todas son verdaderas. La respuesta es la C. La C es la respuesta. 7C. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar sobre moléculas. Dice, la molécula es un conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una especie química neutra. Se clasifican moléculas apolares y moléculas polares. Por ejemplo, acá tengo una estructura, una geometría plana trigonal, ¿no? Entonces tenemos acá un átomo central que es X y 3 átomos que rodean al átomo central. Entonces a esta estructura le podemos llamar una estructura simétrica, ¿no? Son moléculas simétricas. En este caso es una geometría plana trigonal, ¿no? Acá podemos ver que la geometría es plana trigonal. Ya está. Entonces, esa es molécula apolar. Molécula polar. Ah, ¿qué ha pasado acá? Mira, el átomo A ha sido reemplazado por el átomo B, que es diferente a ellos. Como es diferente, entonces ya la molécula se vuelve asimétrica. Como toda la molécula es asimétrica, ya va a ser polar. O, mira, tengo 3 átomos iguales, pero tengo un par libre en el átomo central. Eso también hace que esta estructura sea asimétrica o polar. Veamos algunos ejemplos de moléculas apolares. Por ejemplo, tenemos el yodo sólido, el bromo líquido, ¿ya? El oxígeno gas, ¿no? Son moléculas apolares, ¿no? El hidrógeno gas, el nitrógeno gas, el flúor gas, el cloro gas. Son moléculas apolares. O por su geometría, tendríamos acá, a quien tenemos acá, al dióxido de carbono sólido, el hielo seco. Tenemos acá, ¿quién más? Al tetracloruro de carbono líquido, ¿ya? Ellos son moléculas apolares. El metano también, claro, el metano también, ¿no? El metano gas. Entonces, ellos son moléculas apolares. Y en las moléculas polares podemos mencionar, pues, el caso del agua, caso del amoníaco, caso del fluoruro de hidrógeno, caso del cloruro de hidrógeno, ¿no? Son moléculas con polaridad. El monóxido de carbono también sería una molécula, ¿cómo se llama? Polar, pues, ¿no? Seguimos. Polaridad de las moléculas. Tenemos molécula polar y molécula apolar. Tenemos aquí molécula polar, molécula polar, ¿no? Y tenemos aquí molécula apolar, apolar, apolar. A ver, ¿qué podremos decir aquí? Esta molécula es de geometría piramidal, ¿no?
su geometría, es piramidal. Entonces, la fosfina, vamos a decir que es una molécula polar debido a su geometría que es piramidal. Aquí, ¿qué geometría tenemos? Plana trigonal. Claro, usted tiene una geometría plana trigonal, ¿no? Debido a su geometría plana trigonal, es una molécula apolar. Entonces, ese sería el caso del trióxido de azufre. Esta geometría acá tiene un ángulo de 180 grados. Entonces, esta es una geometría lineal. Geometría lineal. Acá tenemos geometría lineal y debido a su geometría lineal, toda la molécula es apolar. Cuando hablamos de molécula es todo, pues, ¿no? La molécula es apolar. Tenemos el caso del dióxido de carbono. Acá el carbono tiene una geometría plana trigonal, ¿ya? El carbono tendría geometría plana trigonal. ¿Pero de quién estamos hablando? Del átomo de carbono. Este carbono haría que estos átomos estén en el plano. Y estos átomos también estén en el plano. Entonces, todos estos, 2, 4, 6 átomos están en el plano. ¿Ya? Con respecto a esta sección de acá, es geometría plana trigonal. Y con respecto a esta geometría, también es plana trigonal. Cada carbono tiene geometría plana trigonal. En el caso del ozono, ¿no? Esto sería carbono 2, hidrógeno 4. En el caso del ozono, que es O3, ¿no? Tenemos acá una geometría angular, ¿no? A esto le vamos a llamar geometría angular. Ya va a ser una geometría angular. Y ahí tenemos moléculas que son polares y moléculas que son apolares, ¿no? Diferentes estructuras. Seguimos, vamos, uno más. Las llamadas fuerzas intermoleculares ahora. Son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares o apolares. Son débiles si la comparamos con el enlace covalente, ¿no? Entonces, comparando un enlace covalente con una fuerza intermolecular, las fuerzas intermoleculares son de menor intensidad. Seguimos. Influyen en las propiedades físicas de las sustancias moleculares. Por ejemplo, la viscosidad. Claro, la viscosidad. La tensión superficial y la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, la viscosidad, podríamos decir acá nosotros, a ver qué podríamos decir. Podríamos decir que la viscosidad versus la fuerza intermolecular sería a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Una relación directamente proporcional. La tensión superficial y la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Y a menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Relación directamente proporcional. La temperatura de ebullición, que nosotros vamos a llamar el punto de ebullición, y la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Y a menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. La relación también acá es directamente proporcional. Así es. Aquí está, mira. Las fuerzas intermoleculares, ¿quiénes son? Serían la fuerza de London, la fuerza dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Ahí tenemos las llamadas fuerzas intermoleculares. ¿Quiénes son las fuerzas intermoleculares? Tenemos al puente de hidrógeno, a la fuerza dipolo-dipolo y a las fuerzas de London, pues, ¿no? Fuerzas de London. ¿Listo? ¿Sí? Para continuar. Listo.
Fuerzas intermoleculares. Fuerza de London, fuerza dipolo-dipolo y los del puente de hidrógeno. 3 tipos de fuerzas intermoleculares, pues, ¿no? Entonces nosotros diremos que la fuerza de London lo presenta, ¿quién presenta fuerza de London? Por ejemplo, el yodo sólido, ¿no? Acá va a haber London. El bromo líquido, acá va a haber London, pues, ¿no? Entonces estas moléculas tienen London, ¿no? Para formar este sólido debe haber London, para formar este líquido debe haber London. Pero no son los únicos. Por ejemplo, acá tenemos al dióxido de carbono sólido, ahí hay London. Para el tetracloruro de carbono líquido, acá también hay London. Entonces, sobre ellos explicamos la fuerza de London, para estas moléculas apolares. También la fuerza de London explica sobre los gases nobles, ¿ya? Sobre los gases nobles, ¿no? Los gases nobles también van a presentar fuerza de London cuando forman, pues, un líquido, ¿no? Cuando forman un líquido, ¿no? Las fuerzas de London. Las fuerzas dipolo-dipolo lo presenta, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, ¿no? El cloruro de hidrógeno tiene fuerza dipolo-dipolo. Y el puente de hidrógeno lo va a tener, por ejemplo, la molécula de agua, ¿no? El agua tiene puente de hidrógeno. El amoníaco, ¿no? El amoníaco tiene puente de hidrógeno. Y el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Ahora, en el caso del agua, yo puedo reemplazar un átomo de hidrógeno por un resto alquílico. Por ejemplo, un Ch3 unido al OH. Entonces acá ya tenemos el metanol, que también presenta puente de hidrógeno. O podría tener al Ch3, Ch2 o H, que vendría a ser el etanol, que también presenta puente de hidrógeno. En el caso del amoníaco, puedo reemplazar un átomo de hidrógeno por un resto alquílico, que sería Ch3NH2. Sería la metilamina. La metilamina también tiene puente de hidrógeno. Entonces, el agua, el amoníaco, el fluoruro de hidrógeno tienen puente de hidrógeno. El metanol, etanol y la metilamina también tienen puente de hidrógeno. Diremos que aumenta la intensidad, ¿no? El puente de hidrógeno es más intenso que un dipolo-dipolo, y un dipolo-dipolo es más intenso que una fuerza de ¿Listo? Seguimos. Fuerzas intermoleculares. Tenemos la fuerza dipolo-dipolo. Ejemplo, interacción entre moléculas de cloruro de hidrógeno. Claro. Entonces, acá para hablar de la fuerza de dipolo-dipolo, tenemos que trabajar con 2 moléculas, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cloruro de hidrógeno. El hidrógeno tiene la densidad de carga positiva y el cloro tiene la densidad de carga negativa. Entonces, polo positivo, polo negativo, acá tenemos un dipolo. Un dipolo. Entonces acá tendríamos un polo positivo negativo, un polo positivo negativo, un polo positivo negativo, un polo positivo negativo. Entonces aparece acá la fuerza dipolo-dipolo, fuerza dipolo-dipolo y fuerza dipolo-dipolo. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la fuerza dipolo-dipolo. Esta molécula tiene un dipolo y esta molécula tiene un dipolo, como si fuesen pequeños imanes. Y estos imanes se atraen del polo negativo con el polo positivo, ¿ya? Eso va a ser la fuerza dipolo-dipolo. La molécula de propanona también lo tiene, ¿no? Acá ponen de ejemplo también la propanona. La propanona también tiene fuerza dipolo-dipolo. A ver. Muy bien, Sebastián. Vamos a continuar. Ahí está. Ya tenemos la fuerza dipolo-dipolo, que se comportan como pequeños imanes, las moléculas, y se atraen, una molécula atrae a otra molécula, ¿no? El polo negativo de una molécula con el polo positivo de otra molécula. Fuerza de dispersión o fuerzas de London. London trata de explicar cómo es posible que moléculas que no tienen polaridad puedan formar sólidos o que puedan formar líquidos. Si la molécula no tiene polos, ¿cómo forma un sólido? ¿Cómo forma un líquido? Entonces London llega a establecer lo siguiente. Dice, bueno, si la molécula no tiene polos, pero analizando, dice, a ver, esa molécula está formada por átomos. Claro, así pensó London, ¿no? La molécula está formada por átomos. Y los átomos tienen 2 zonas. El núcleo, donde están los protones de carga positiva. Claro, el núcleo es positivo por los protones.
Y lo que lo rodea a ese núcleo son los electrones que tienen carga negativa. Entonces, ¿qué propone London? El London propone que esa nube electrónica se puede distorsionar. ¿Puede haber distorsión de la nube electrónica? Sí. London establece que sí se puede distorsionar. Entonces, al haber distorsión de la nube electrónica, aparecen los dipolos instantáneos. Entonces, él establece de que esta molécula, que no tiene polos, puede aparecerle un dipolo instantáneo. Ahí está el dipolo instantáneo. Y este induce a la otra molécula a polarizarse. Y este induce a la otra molécula a polarizarse. Y este induce a la otra molécula a polarizarse. De eso se trata, ¿no? Entonces, acá podemos ver va a ocurrir una polarización, pues, ¿no? Una polarización. Donde esto de acá es, ¿no? La primera molécula que se distorsionó, ¿no? London establece que sí es posible que esta molécula se polarice. Pero, ¿cuál es el problema? Que el tiempo de vida de este dipolo es corto. Es decir, tiene poco tiempo de vida. Entonces se va a desaparecer esta polarización. Acá también desaparece la polarización. Pero acá aparecen, ¿no? Los dipolos inducidos. Acá hay una fuerza de atracción entre este dipolo inducido y este dipolo inducido. Y esta fuerza de atracción es la fuerza de London. Y esa fuerza se va a repetir en toda la estructura, ¿no? La estructura va, ¿no? Se va a repetir, ¿no? Esta polarización en toda la estructura. Pero son dipolos cuyo tiempo de vida o tiempo de permanencia es corto, ¿ya? Así logra explicar London que moléculas que no tienen polaridad puedan formar sólidos o puedan formar líquidos. Luego establece también que la fuerza de London va a ser a la masa molar. A mayor masa molar, mayor fuerza de London. A menor masa molar, menor fuerza de London. Establece una relación entre la fuerza de London y la masa molar de la molécula, pues, ¿no? Va a ser una relación directamente proporcional. ¿Ya? Así es. ¿Listo? Seguimos. Puente de hidrógeno. Ejemplo, tenemos de interacción entre moléculas de agua. Claro, acá ponen de referencia la molécula de agua, pues, ¿no? El agua tiene puente de hidrógeno. Entonces, entre estas moléculas de agua va a aparecer el puente de hidrógeno. Este es el puente de hidrógeno. Entre esta molécula y esta molécula hay una fuerza de atracción. Y a eso le llamamos puente de hidrógeno. ¿Quiénes tienen puente de hidrógeno? El agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. ¿Ya? Eso hay que recordarse, hay que memorizar. Estas tres moléculas presentan puente de hidrógeno. Seguimos. Vamos a hacer los ejercicios de clase que faltan. ¿Ya? A ver. El ejercicio 1 ya lo hicimos, ya está, ya lo hicimos el problema 1. La respuesta fue, ¿cuál fue la respuesta? La D de dado, pues, ¿no? Fue falso, verdadero, verdadero. En el segundo ejercicio, ¿no? La respuesta fue la B, la B. Eso significa que esto es verdadero, falso, verdadero. Esa es la pregunta 2. Ejercicio 2. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 que hemos dicho de los metales poseen maleabilidad y ductilidad. La respuesta fue la D, ¿no? En la 3 fue la D. En la 4 hablábamos del hidrógeno y del cloro, que el enlace es polar y es simple, ¿no? Claro, el hidrógeno tiene un electrón y el cloro tiene 7. Pero acá formaba un enlace simple, pues, ¿no? Es simple, polar y no coordinado. La C. En la 4, la C. En la pregunta 5, que habíamos dicho que todas son verdaderas, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Y la respuesta era 1, 2 y 3. Esa es la 5. En la 6, que habíamos comentado acá, había que relacionar, ¿no? El boro, por 3 por 2, 6, no cumplía con la regla, ¿no? Por defecto. Acá eran 12 por exceso. Y el ozono sí cumplía, pues, ¿no? Y con eso la respuesta en la 6 había sido la A, la respuesta, ¿no? La 6 es la A. 6. La pregunta 7 también la habíamos desarrollado ya y habíamos establecido que verdadera la primera, verdadera la segunda
Y la tercera también era verdadera. Todas eran verdaderas. La C es la respuesta, ¿no? En la 7. En la pregunta 8, ¿no? Pregunta 8. Dice el propano, esto no lo hemos hecho todavía, dice el propano y el metano son hidrocarburos que forman parte del gas de cocina y del gas natural vehicular, respectivamente. Indica el valor de verdad con respecto a las propiedades asociadas al tipo de moléculas de estos compuestos. Ya, acá el metano tiene una geometría tetraédrica. Y diremos que esta geometría tetraédrica hace que la molécula sea apolar. Entonces, toda esta molécula es apolar por su geometría tetraédrica. Dice, son muy solubles en agua, pero el agua es polar, ¿no? Sabemos que el agua es polar. Hay una regla de solubilidad que dice, lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Ah? Esa es la regla de solubilidad, lo semejante disuelve a lo semejante. Si el agua es polar, busca otra sustancia que sea polar, pero el metano es apolar, entonces no lo va a solvatar, no es soluble. Decir que son muy solubles en agua y solventes polares, bueno, eso sería falso, ¿no? Eso es falso, no es soluble. El propano también lo vamos a considerar como una molécula apolar. Las dos moléculas vamos a considerarlo como moléculas apolares. Dos, ¿ambas moléculas son apolares? Bueno, sí. ¿Y sus fuerzas de atracción son débiles? Sí, porque las moléculas apolares tienen fuerzas de atracciones muy débiles, las fuerzas de London, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. Tres, ¿en estado líquido conducen fácilmente la corriente eléctrica? No, pues el enlace es covalente. Como es enlace covalente, no conduce la corriente eléctrica. Eso sería falso. Entonces sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta es la B. ¿No? 8. Ah, no. Está al revés. No es la B. ¿Cuál es la respuesta? No es la B. Falso, verdadero, falso. La D de dado. 8, D de dado. D de dado. Bien, seguimos. Para terminar, jóvenes, me falta una preguntita. Pregunta número 9. Dice, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es muy pequeña en comparación con la intensidad de los enlaces químicos, metálico, iónico y covalente. Seleccione la alternativa que establezca la correspondencia entre sustancia y tipo de fuerza intermolecular predominante, ¿no? El sulfuro de hidrógeno, bueno, es el azufre con dos hidrógenos, ¿no? Dos pares libres acá. Entonces la molécula tiene un polo negativo y un polo positivo. Es un dipolo. Entonces diremos que acá va a aparecer la fuerza dipolo-dipolo. El dióxido de carbono, que viene a ser carbono, doble enlace oxígeno, debido a su geometría lineal, la molécula es apolar, ¿no? Eso debido a su geometría. Entonces, como la molécula es apolar, lo único que voy a encontrar acá es la fuerza de London. Así es. Y el fluoruro de hidrógeno, bueno, con el puente de hidrógeno, recordemos que el puente de hidrógeno lo tiene el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Y justo a él nos han dado de dato. Relacionando, entonces sería la letra B, la letra A y la letra C. Entonces, en ejercicio 9, B, C, A, la clave es la A. La A sería la respuesta, ¿ya? Para el ejercicio número 9. Profe, si existen electrones que no se unen con otros átomos dice, profe, si existen electrones que no se unen con, son pares libres. Pares libres. Si el electrón no participa del enlace, está como par libre. Hay pares libres y pares enlazantes. O los pares libres también se llaman pares no enlazantes. No entiendo. Los pares de electrones libres. Ah, no, acá ¿por qué es dipolo? Se le llama dipolo porque el azufre es más electronegativo, va a tener mayor electronegatividad comparado con el hidrógeno. Por eso es, ¿ya? Jóvenes, para terminar, problemas propuestos: 1C de casa, 2D de dado, 3B y 4D. ¿No? Problemas de casa: 1C, 2D, 3B y 4D.